Buenos días, amados hermanos, amada iglesia del Señor. La paz de Dios y el gozo del Señor estén llenando sus corazones. Como decía Dianita, hoy estamos tristes por la partida de nuestro hermano Víctor. Nos cogió de sorpresa, ni nos habíamos dado cuenta, porque como él venía solito, sin la familia de la iglesia, no nos habíamos dado cuenta. Y casi lo sepultan y nosotros no nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo importante, hermanos? Estar preparados porque pues no sabemos a qué horas el Señor nos llame y hay que estar preparados. Eso es lo importante, amén. Y bueno, yo pienso que a uno no debería darle miedo morir, pero los seres humanos somos así, nos da miedo, pero no debería darnos miedo porque es un paso a la eternidad y es encontrarse con el Señor. Debe ser un gozo muy grande, ¿no? Siempre he pensado en eso, debe ser un gozo indescriptible. Y uno pues en esta carne no lo siente, no lo puede como vislumbrar, ¿sí? Pero sí, lo que sí sé y estoy seguro es que lo vamos a experimentar, el gozo eterno. Bueno, damos gracias al Señor por nuestro hermanito Víctor que sirvió, muy querido el hermano, muy amable, no sé, me dejó una buena impresión como hermano, como creyente. Y que el Señor nos ayude a tener esa buena disposición. Quiero invitarlos a orar y vamos a estudiar la palabra del Señor en estos minuticos que nos quedan. Y oremos al Señor que Él nos enseñe. Solamente Él puede enseñar. Amén. Y yo expongo la palabra, pero quien enseña es Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor. Bendito Señor, nos has dado el privilegio de poder expresar unas palabras hacia ti, palabras que bendicen tu nombre, palabras que exaltan tu nombre. Y eso para nosotros es maravilloso, que nos des ese privilegio, Señor, de adorarte, de exaltar tu nombre santo. Y nos hemos reunido en tu nombre en esta mañana como iglesia para ser edificados. Señor, que tu gracia sea multiplicada, que tu precioso Espíritu enseñe a nuestras vidas, a nuestro espíritu, lo que tú tienes para nosotros. Señor, en tu nombre santo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a abrir su Biblia. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 y 17. Dígale al hermano que está al lado suyo, no me vaya a interrumpir. Dígale, si tiene preguntas, hágala después de la enseñanza. A veces interrumpimos y no dejamos que la palabra fluya. ¿Qué les dije? Ah, sí, están prestando atención. Ah, ya está al frente. Ni modo de perderse. Gálatas 5, versículo 16 y 17. También damos un saludo a los hermanos que están conectaditos a través del Facebook. Un abrazo también para ustedes. 5, 16 y 17. Léalo conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no qué, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué hacen estos dos? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieren.
título le pondría usted a esa enseñanza? ¿Cómo le llamaría? ¿Qué título le pondría a esa carne versus espíritu? Bien, tenemos una teóloga ya. Pues ese es el tema que le he puesto, la carne y el espíritu. Pero vamos a leer otro texto que está en Romanos, en el capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 17 o hasta el 25. Dice así, 14. Porque sabemos que la ley es que es espiritual, mas yo soy que carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y yo sé, 18, que en mí, esto es, en mi carne, ¿no mora qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, ¿a dónde? A la ley del pecado que está en dónde? En mis miembros, en mi cuerpo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando Pablo escribe estos versículos, él se está refiriendo a su vida sin Cristo o a su vida en Cristo. A la vida con Cristo. Sí, a la vida con Cristo. Porque él está, oiga, Pablo es un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero ahora nos resulta con esto. ¿Cómo así? Que ahora que el pecado que él hace no lo hace él, sino que lo hace es su carne, o sea, el pecado que mora en él. El apóstol Pablo comienza a describir la lucha interna que tiene todo creyente. Dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una se llama la naturaleza caída, adámica o la carne. Y la otra se llama la naturaleza divina, la del espíritu. Quiere decir que en todo creyente, ojo, en todo creyente hay dos naturalezas. ¿En quién solamente hay una? En los incrédulos. ¿Cuál? La pecaminosa. Ellos no tienen sino una naturaleza. Nosotros tenemos dos.
Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribir esa lucha interna y eso le pasaba a Pablo. Pregunta, ¿a usted le ha pasado también? A mí también. ¿Por qué a veces nosotros actuamos de una manera incorrecta y después decimos, oiga, pero yo ¿por qué actúo así? Si es que yo soy hijo de Dios, yo he creído en Cristo. No, y a veces vienen las preguntas, ¿será que yo tengo el Espíritu de Dios? ¿Por qué actúo así? De esa manera. ¿Ah? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? Y comienzan esas preguntas, ¿no? Y esa lucha interior. ¿Y sabe qué empieza a pasar ahí? Nos confundimos. Y entonces viene la confusión. Y viene la culpabilidad. Viene la vergüenza. Viene la autoacusación. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Amén, ¿cierto? Quiere decir que vamos bien. Entonces comienza eso. ¿Y qué pasa en nosotros? Entonces comenzamos a tener un concepto equivocado de Dios y de nosotros mismos cuando no entendemos lo que realmente pasa en nuestro ser interior. Entonces necesitamos conocer bien la palabra. Necesitamos entender bien qué es lo que Dios nos está diciendo para saber cómo caminar con el Señor y no perder el gozo, ¿verdad? No perder el gozo de la salvación. Y vamos a ver algunos aspectos interesantes de este tema. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos dos naturalezas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Por qué? Versículo, vamos a Gálatas 5, 16. Préstele bien atención a esto y si el Señor le deja entender bien esto, usted va a ser un creyente que vive en la victoria del Señor. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Primero, ¿qué tenemos que entender? Que la carne y el Espíritu nada que ver. Totalmente opuestos. Totalmente. La carne nunca, escuche esto, nunca va a estar de acuerdo con el Espíritu. Nunca. Siempre van a estar opuestos. ¿Verdad? Entonces, si la carne quiere hacer algo, el Espíritu dice no. Y si el Espíritu quiere hacer algo, la carne dice no. Entonces, hay una lucha ahí entre las dos naturalezas para que nosotros no hagamos lo que queremos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi voluntad y su voluntad está sujeta a una de esas dos naturalezas para no hacer lo que nosotros queremos hacer. Nuestra voluntad está sometida, está supeditada a esas dos naturalezas. Dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, esa es una verdad que tenemos que aceptar, que tenemos que entender. Pero, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es esa parte, esa naturaleza que está separada de Dios, con la cual nosotros nacimos. O sea que la heredamos ¿de quién? De Adán, la naturaleza adámica. Y que le tengo una mala noticia, todos tenemos esa naturaleza. Esa es una mala noticia. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a tener nosotros esa naturaleza ahí? Hasta que seamos transformados. Tú siempre vas a tener eso ahí. Y usted va a decir, venga, pero yo ¿por qué no cambio? Yo trato de hacer las cosas y no, como que me vuelvo peor.
Esa naturaleza va a estar ahí hasta cuando el Señor nos lleve. Bueno, el hermano Víctor el viernes fue libre de esa naturaleza. Fue libre. Ahora tiene una naturaleza celestial. Pero nosotros todavía, hasta que el Señor nos tenga aquí, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza que está ahí, que la hemos heredado de Adán, está ahí y no puede agradar a Dios, ni tampoco puede. No puede. Miremos Romanos 8, versículo 7. 8, versículo 7. Dice así: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Quiere decir que todo lo que la carne quiera o decida es contra Dios. O sea que la carne es enemiga de Dios. ¿Y dónde está eso? Dentro de nosotros. Terrible, ¿cierto? Y es enemiga de Dios. Así es, la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero sigue diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Miremos esto. La carne no tiene la capacidad de agradar a Dios. ¿Qué son las obras de la carne? Pues adulterio, fornicación, borracheras, codicias, mentiras, todo lo que usted vea eso como pecado son obras de la carne. Pero también la carne también tiene cosas buenas, entre comillas. Por ejemplo, hay personas que dicen, uy, no, yo tengo que cambiar. Yo como estoy mal. Dice, yo voy a tratar de cambiar. Yo voy a hacer eso. Y ellos empiezan en su carne a tratar de hacer cosas buenas. ¿Sabe que eso no le agrada a Dios? Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿Sabe por qué no le agrada a Dios? Porque aún tratar de agradar a Dios en la carne es abominable a Dios. Le pongo un ejemplo. La persona que le gusta el licor dice, hasta aquí voy a tomar. Me arrepiento, estoy mal, estoy haciendo mal, estoy haciendo daño a mi familia, estoy haciéndole daño a tales personas. Hasta aquí. ¿Cuánto le dura eso? Máximo 2 semanas. Y vuelve a caer peor. Porque la carne trató de hacer algo bueno, pero no puede, no tiene la capacidad. Entonces Dios no acepta nada que sea de la carne, porque la carne es ¿qué? Es en contra de Dios, enemiga de Dios. ¿Nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Un hermano se desanima y no sé, no vuelve por C, Y motivo. Uno se lo encuentra, hermano, ¿qué ha pasado? Mira que el Señor viene pronto. Mira que esto tiene que estar preparado. Mira que esto. Y él dice, ay, sí. Sí, pastor, sí. Voy a volver. Voy a volver. Y él vuelve. Y dura un mes y hasta ahí le llegó. ¿Por qué? ¿Quién está actuando ahí? Su carne. Y la carne es enemistad contra Dios. Dígale al que está al lado suyo, tú no puedes agradar a Dios en la carne, porque la carne es enemiga de Dios. Tranquilo que ya vamos para la otra parte. Yo sé en qué está pensando. Porque ahora dirá, bueno, ¿y entonces qué? No se preocupe, ya vamos para allá. De hecho, la carne
no puede ser mejorada. ¿Usted ha tratado de ha visto a alguien tratando de rehabilitarse de las drogas? No puede. Y él trata. ¿Y por qué vuelve y cae? Porque es la voluntad de él, es en sus propias fuerzas, es algo que está haciendo el ser humano para tratar de ayudarle. Pero él no puede. ¿Por qué? Porque la carne no está capacitada para eso. ¿Me están entendiendo el mensaje, hermanos? ¿Cuántos aquí sufren de mal carácter? No levanten la mano. ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué es lo que tanto nos irrita? Y uno después piensa, venga, Wilson, pero ¿por qué se enojó? ¿Cuál fue el motivo? A mí me pasa, ¿pero por qué? Es que quien está actuando ahí es la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿sabe qué decidió Dios? Que la carne tiene que morir. La carne no puede ser reformada. Ni siquiera lo intente, hermano. Ni siquiera lo intente. Ay, yo voy a esforzarme para eso. Que se rehabilitan, tiene que ser que ellos entendieron la gracia de Dios por el Espíritu de Dios. No hay más. Ahorita vamos a explicar eso, pero no se me adelante. En la carne no hay posibilidad de ser transformado. Se trata de hacer cosas buenas en la carne, pero no le va a funcionar. No le va a funcionar. ¿Vamos bien? Dijo el pibe. De hecho, cuando el Señor envió el diluvio, ¿se acuerda que el Señor dijo algo? Dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Ciertamente Él es carne. ¿Sabe qué dijo el Señor? Con el hombre, con la carne, no se puede. Lo dijo el Señor. Con la carne no se puede. Y el Señor dijo, no voy a gastar más mi tiempo ahí. No voy a, por decirlo así, ¿no? Paráfrasis. El Señor está diciendo, no voy a perder más el tiempo. No contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente Él es carne. Pero resulta que la carne está ahí. ¿Qué hizo Dios? Eso es lo maravilloso de Dios. Vamos a Evangelio según San Mateo, versículo 41. San Mateo 26, versículo 41. Mire lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. El espíritu, a la verdad es que está dispuesto, pero la carne no colabora. La carne es débil. Entonces el Señor dice, mire, si ustedes van a orar, oren para que no entren en tentación. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le está diciendo, permite que Dios los guíe a vivir en el Espíritu, a orar en el Espíritu y no en la carne, porque la carne no le gusta orar. Entonces le pongo un ejemplo. ¿A cuánto les da pereza orar? No levanten la mano. Esa es su carne. No es su espíritu siempre está dispuesto. De hecho, a usted le dan más ganas de orar que de hacerlo. Y a mí también. Uy, qué bueno estar orando todo el día,
3 horas, 4 horas. Pero en la práctica, usted ora 5 minutos y se cansa y ya se quiere parar e irse. La carne no colabora, pero el espíritu está dispuesto. Entonces el Señor dice, oren para que no tomen decisiones según la carne. ¿Por qué es tan importante la oración para nosotros los creyentes? Porque a través de la oración, el Señor me ayuda a no estar dominado por la carne, a no estar controlado por la carne, porque la carne es débil. Entonces, eso es algo que nosotros experimentamos. Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, cuando yo peco, ¿quién es el que peca? La carne, no yo, o sea, no mi espíritu, sino mi carne, porque en mi carne no mora el bien, sino el mal. ¿Vamos bien? Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Mire, muchas personas saben que están haciendo lo malo. Saben. Y ellos dicen, yo tengo que cambiar. Y tengo que cambiar, pero no lo pueden hacer. ¿Qué se necesita para que eso sea real en la vida? Ese querer, ese deseo, ese buen deseo. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? ¿Sabe qué es nacer de nuevo? Que Dios coloque su naturaleza en mí. Eso es nacer de nuevo. Si Dios no coloca su naturaleza en mí, todo lo que yo haga va a ser en la carne y no va a servir para nada. ¿Cuánto me están entendiendo el mensaje? Por eso, hermano, la importancia de vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo se vive en el Espíritu? Cuando Dios ha colocado su naturaleza en mí. ¿Y por qué yo puedo nacer de nuevo? Porque oro harto, leo la Biblia, porque me congrego. ¿Cómo nazco de nuevo? Por el Evangelio. Tenga presente eso. Usted solamente puede nacer de nuevo por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es algo maravilloso que hizo Dios a favor de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó mis pecados y los clavó en la cruz. Y entonces cuando yo vengo a la cruz de Cristo y miro, cancelado el pecado de Wilson, gloria a Dios. Eso es maravilloso para mí. ¿Sabe por qué? Porque tengo vida eterna. Porque tengo salvación. Porque fui limpiado. Porque ahora no hay condenación para mí. Y cuando yo creo la obra de Cristo, entonces nazco de nuevo a una nueva vida, a una nueva dimensión espiritual. Y Dios me da su naturaleza por creerle a Él. Eso es nacer de nuevo. Lo demás es vida práctica cristiana. ¿Señor? Sí. Yo puedo tratar de leer la Biblia y todo eso, pero si lo hago sin el Espíritu, eso no agrada a Dios. ¿Cuántos me están cogiendo la idea? Usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede congregarse, pero si usted lo hace en la carne, no le agrada a Dios. Eso solamente le agrada a Dios cuando se hace en el Espíritu. Porque si no, toca estarlo animando. Y échele aire. Cuando le echa un aire y la llanta está pinchada y vuelve y se le sale el aire.
igual, no va a servir. Pero si nacemos de agua y del Espíritu, nuevo nacimiento, Dios pone su naturaleza en mí por haberle creído a Él, ahí ya hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. De hecho, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Juan tiene 3 cartas. Primera carta de Juan está antes de segunda carta de Juan. Descubrió el agua tibia. Primera carta de Juan 3, versículo 9. Mire, prestémosle atención a este texto. Conmigo. Todo aquel que es que nacido de Dios, no que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué? No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Pablo no dijo, yo soy el que peco. Él dijo, mi carne es la que peca. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro espíritu nosotros no podemos pecar. En nuestro espíritu no podemos pecar. ¿Dónde es que pecamos? En la carne. Cuando se sea la carne. Ahí es que pecamos. Pero usted en su espíritu, usted es perfecto y yo soy perfecto. Ahí no pecamos. Quiere decir, yo no peco. En mi espíritu. No peco. Peco es en mi carne. Cuando cedemos a la carne. Ahí es donde pecamos. Pablo dijo, yo no soy el que peco. El que peca es mi carne. El pecado que mora en mí. Y eso está ahí. Eso está ahí. Está ahí, habitando. Está quieto. ¿Verdad? Pero, por medio de la naturaleza divina, podemos hacer morir esas obras de la carne. Amén. Entonces, yo tengo ciertos problemas con algunas enseñanzas. Y no es que yo me las sepa todas, no. Pero yo analizo. Hay personas que dicen que nosotros somos pecadores. Para mí eso no es verdad. Porque la Biblia dice que somos santos. La Biblia dice que somos perdonados, que somos justificados. ¿A dónde ve que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo llame a la iglesia pecadores? A los pecadores que están en la Odisea. A los pecadores que están en tal parte. ¿No? Sí. Por eso yo no creo que seamos pecadores. Mire, hermano, nosotros somos santos. En nuestro espíritu nosotros estamos perfectos y no pecamos. Y el Señor nos llama así. Porque ¿dónde es que se nace de nuevo? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu, la carne tiene que morir. Amén. ¿Sí? Recuerde, la carne tiene que morir. La carne no tiene que ser reformada. Pero en el espíritu, nosotros hemos nacido de nuevo. Y somos perfectos y somos santos para vivir en el espíritu y hacer morir las obras de la carne. Entonces, que a mí me dicen que yo somos pecadores, eso es una incoherencia. Si cedemos a la carne, ahora le hago la pregunta: ¿una persona que vive dominada por la carne es cristiano? No. No es cristiano. Mire lo que dice el versículo 6. Ahí estamos en 1 de Juan 3, 9. Pasemos al versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escuche esto. Una cosa es que en algún momento nosotros, por descuidados, nos dejemos dominar de la carne. Pero otra cosa es que seamos controlados continuamente por la carne. Esa persona que está continuamente controlada por la carne no es cristiano. No es cristiano. Pero si hay una lucha ahí, ¿sí? Dice, no, yo tengo al Espíritu Santo y yo puedo hacer morir esas obras de la carne por el Espíritu. Ahí ya es diferente. Ahí es diferente. Entonces, Dios nos ha dado su naturaleza para que a través de su naturaleza divina nosotros podamos hacer morir las obras de la carne. Por eso la carne no hay que mejorarla, la carne tiene que morir. Amén. Entonces, miremos Romanos, volvamos a Romanos capítulo 8. El versículo 12, 8, 12, mire lo que dice el texto sagrado. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, nosotros no le demos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. ¿Qué está sentenciado para los que viven en la carne? Muerte. Moriréis. Pero dice más adelante, continuamos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Y dice, hacéis morir, porque eso se levanta, hermano. Yo puedo estarles predicando acá y nomás salga acá, la carne se me puede levantar. ¿Sí o no? ¿Pero me puede dominar? Si tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a aplastar esas obras de la carne. Amén. Y las va a hacer morir, las obras de la carne. ¿Y qué significa eso? Para mí es vida. Cuando se vive en el Espíritu, dice, si vive conforme al Espíritu, viviréis. Por eso hay creyentes que viven llenos de gozo a pesar de las circunstancias, de alegría. No quiere decir que no le vengan pruebas, pero como vive en el Espíritu, él tiene la capacidad. Versículo, vamos en el 14. Porque todos, miren esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Hay una seguridad. Hay una seguridad. No es tanto hacer cosas, porque yo puedo hacer cosas en la carne. Pero cuando soy guiado por el Espíritu Santo, eso mismo que puedo hacer en la carne, pero lo hago en el Espíritu, eso es vida. Es vida. Y esa es la diferencia, hermano. Esa es la gran diferencia que hay. Vamos en el 14, ¿cierto? 15. Pues no habéis recibido el Espíritu, ¿de qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor. ¿Cómo vivíamos antes? Temor. Vivíamos en temor, culpabilidad, autocondenación. Pero ahora, si vivimos en el Espíritu, entonces dice la palabra que no estamos en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted puede leer todo el capítulo, eso es una maravilla. Son las riquezas de Cristo
para nosotros. Hermano, eso es lo que trae vida a un creyente. Eso es lo que trae vida. Porque a veces vivimos acongojados, aburridos. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado el poder del Espíritu en nosotros. Y el Señor nos llama a vivir en el Espíritu y a aplastar esas obras de la carne. ¿Hasta ahí vamos bien? Volvamos al capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, vamos a ser libres cuando Cristo venga por nosotros. O cuando el Señor nos llame a su presencia. Seremos libres de esa naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Por eso nosotros lo adoramos, lo alabamos, lo exaltamos. Mire, no solamente aquí en la casa, cuando usted entiende esas verdades de Dios, usted entra en su cuarto y ¿sabe qué pasa? Usted se deleita en el Señor. Se deleita porque entiende y conoce quién es Cristo, quién es Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, si usted no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero usted va a ver al Hijo del Hombre levantado. Cuando usted entienda eso, va a nacer de nuevo. Y eso es lo importante de cada persona, que pueda entender el Evangelio, pueda nacer de nuevo y vivir en la libertad de Cristo Jesús, no en la carne, no derrotado. Porque le digo una cosa, vivir así es horrible. Porque usted sabe la palabra de Dios, sabe que está haciendo mal, pero no lo puede hacer, pero usted no lo puede cambiar, usted no tiene la capacidad para hacerlo. Eso es lo más horrible que puede vivir una persona. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, ahí sí como el Señor Jesús camina sobre las aguas. Porque caminamos en el Espíritu. Entonces, el Espíritu es esa parte espiritual del hombre que nos conecta con Dios y se puede adorar en el Espíritu. Amén. Ahí, donde el Señor le dijo a la mujer samaritana, viene la hora y ahora es cuando los que verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en dónde? En espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Cristo viene a nuestro espíritu, somos uno con el Señor, ese es un verdadero adorador. No es cantar canciones porque cualquiera las puede cantar. Ahora, las canciones son fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, ¿cierto? Pero cualquiera puede cantar. Cualquiera. Sí, canta. Y hasta puede llorar y levantar las manos, ¿verdad? Pero si lo hace en su carne, no es un verdadero adorador. Solamente es adorador cuando en su espíritu está Cristo Jesús. Espíritu y verdad. Entonces puede adorar, ser un verdadero adorado. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a revelar muchas cosas. Mire, yo cada día aprendo del Señor. Cada día. Nosotros estamos aprendiendo. Yo creo que yo sabré por ahí el 1% de lo que es Dios. Algunos pueden saber el 2, el 3. ¿Cierto? Otros el 0, porque Dios es infinito. ¿Sí? Y para conocer a Dios necesitamos toda una eternidad para conocerlo. ¿Verdad? Y ayer mientras leíamos un texto en Isaías
6, donde dice que Isaías vio al Señor. Y él vio unos querubines, y esos querubines cantaban algo. Santo, santo, santo. Cuando yo leí ese versículo, vi algo que había visto, porque el Espíritu Santo revela. Y ve, ellos no estaban cantándole al Señor, ellos estaban cantando unos a otros. O sea, y el uno al otro daba voces, o sea, le decían, santo, santo es el Señor. O sea, no le decían a Dios, sino que le decían a los compañeros. ¿Sabe por qué la importancia de congregarnos? Porque le decimos al otro cuán grande es Dios. Y eso nos edifica. Y eso nos llena, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a llevar de gloria en gloria. Amén. Amén. Así es. Quiero animarlos que si usted no ha experimentado la vida en el Espíritu, le pida al Señor que tenga misericordia. ¿Sabe qué yo le digo al Señor? Señor, ten misericordia de mí. Ayúdeme. Ten misericordia. Multiplica tu misericordia. Gracia sobre gracia, Señor. Porque yo quiero conocerte más. Y quiero animarlo a que conozcamos al Señor. Que entendamos cómo Dios ha diseñado las cosas. Porque necesitamos vivir en esa voluntad y en esa verdad de Dios. Amén. Voy a animarlo a que se ponga en pie, o si no se quiere parar, incline en su cabeza y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos libre de vivir en la carne. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amado Señor, gracias. Realmente, como dice tu palabra, de gloria en gloria te veo. Oh Dios, quedamos asombrados ante tus maravillas, ante tu grandeza, ante tu infinito amor, ante esa majestad maravillosa de Dios. Señor, me quedo sin palabras. No hay palabras que puedan expresar esa belleza de Dios. Queremos ser una iglesia al diseño de Dios. Es nuestro deseo, Señor, pero dependemos de ti. Ni siquiera eso depende de nosotros. Depende de lo que tú nos enseñes, de lo que tú nos guíes. Oh, amado Señor, ayúdanos. En mí, esto es en mi carne, me es imposible agradarte. Me es imposible entender las cosas espirituales porque mi carne es enemistad contra ti. Pero eso está en mí. Ahí está, que en cualquier momento se puede manifestar. Pero gracias por Jesucristo nuestro Señor, que nos dio una nueva naturaleza para no pecar. Lo necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Te lo suplicamos. Abre nuestros ojos. Sin ti estamos muertos. Sin ti, Señor, no hay esperanza. No hay esperanza para nuestras vidas.
Oh Señor. Oh Señor, ten misericordia a nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. ¿Qué podemos hacer sin ti, Señor? Ayúdanos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bien, hermano, lleve esta palabra en su corazón. Guárdela y permite que el Señor siga orando en su corazón. Tome asiento un momentico. Ya vamos a terminar.